Muy buenos días, muy buenas noches en este caso. Bienvenidos a esta edición especial de La Mala Educación que transmitimos desde acá, desde los cuarteles centrales de Correo del Sur Radio y Correo del Sur Diario, frente al hermoso Parque Bolívar en esta anochecida noche de jueves. Estamos jueves y transmitiendo acá y dando la bienvenida. Es una ocasión especial y por eso la estamos grabando y lanzándola hoy, porque hemos querido aprovechar la presencia de dos figuras del campo literario boliviano, dos figuras importantes del campo de la literatura en Bolivia. Quiero dar la bienvenida primero al escritor, narrador cochabambino Eduardo Escodo Moreno. Bienvenido, Eduardo, y gracias por aceptar la invitación a esta hora, Gracias, buenas noches a todos. Y a ti, queridísimo Marcelo Paz Soldán, que es editor, es director de la editorial, una de las editoriales más importantes de Bolivia, Nuevo Milenio. Gracias, hermano, por estar acá, asistir y esforzarte por estar charlando con nosotros. No, gracias a ti, Alex, nosotros somos los agradecidos, un placer estar aquí. Bueno, ha sido una mini maratón, Eduardo, están en una especie de mini maratón porque han llegado ayer, hemos tenido una conversación sobre uno de tus libros que no es en narrativa, sino es más un ensayo, creo, de largo aliento, que se llama Apuntes Agnósticos, Fe, Dogma y Razón. Fue una charla que estuvo llena en la librería, ese nuevo espacio que dirige nuestro amigo Isaac Cuco, y que al cual inclusive siendo el día que era, ¿no? Porque ayer teníamos un feriado, la gente se acercó y escuchó con mucho interés. ¿Cómo sentiste esta primera aproximación en este espacio, querido Eduardo? Me he sentido entusiasmado, ha habido una buena acogida, han habido preguntas del público muy interesantes, como hemos visto. Había un estudiante de teología, un sacerdote, entre ellos turistas de Portugal que pasaron casualmente, que se han interesado en el asunto. Como bien dices tú, el libro es un ensayo sobre historia y religión. Hay una historia de la formación del origen y el origen de los tres monoteísmos. Es un ensayo que linda con lo antropológico y con lo filosófico. Ya, estamos aquí no precisamente para hablar de este libro, de tu filón de ensayista, porque vos eres un escritor que ha hecho o te has aventurado a más o menos casi todos los géneros, es decir, tienes desde cuento, novela y ensayo. Esos son tus campos de preocupación. Y ahora queremos hablar justamente de tu narrativa, ¿no? De tu novelística, sobre todo. Tenemos aquí las tres novelas de Eduardo Escodo Moreno, las tres editadas por Nuevo Milenio. Dos de ellas ganaron el Premio Nacional de Literatura. Creo que eres el único narrador boliviano que ha ganado dos premios nacionales de literatura. La primera, que fue La doncella del varón cementerio, y la segunda, He de morir de cosas así. Estamos acá para presentar y hablar sobre la mujer en el sepulcro de cristal, pero no se puede hablar de esta novela sin hablar, sin tampoco hablar del resto de tu narrativa, ¿no es así? Entonces, ¿cómo se emparenta La mujer en el sepulcro de cristal con tus otras dos novelas, He de morir de cosas así y La doncella del varón cementerio? En la forma no hay ninguna relación, porque las tres tienen la relación que tratan con asuntos sobre el ser humano. Pero la forma y el tratamiento, los lugares donde acontecen, los tiempos que se manejan, los personajes de las tres novelas son completamente distintos. Para mí la literatura, la novela en este caso más específico, es una forma de buscar el entendimiento, la belleza y el significado. En ese sentido quizás tienen un hilo común. En el primer caso es un psicólogo francés que viaja a Haití precisamente porque él está decepcionado de la vida en el primer mundo y no encuentra una razón. Estamos hablando de La doncella del varón cementerio. Hablando de La doncella del varón cementerio. En el segundo caso es la historia de tres mujeres. Empieza la novela en Manhattan y luego van las tres a Staten Island. Son mujeres diferentes, hay una editora,
y dos de ellas son abogadas. Dos de ellas además tienen una relación de amor y conversan sobre las cuestiones de lo que es el amor, lo que es la vida. La mujer mayor ha perdido a un hijo debido al cáncer, entonces la aproximación es el sufrimiento que experimenta una madre ante la pérdida de su hijo, la forma en que el sufrimiento también modela a las personas, en algunos casos las hace más sarcásticas, en otros casos más bien las mejora. El tercer tema que parcialmente acontece, el tercer libro, La mujer en el sepulcro de cristal, transcurre parcialmente en Chuquisaca. Es una mujer joven muy inteligente, quizás hasta superdotada, que es profesora de filosofía y de matemáticas. Ella ha estudiado en España y viene a dar un curso en especial en Cochabamba, luego viene a Sucre. Está casada con un hombre muy mayor que es su tío abuelo, la ha estuprado desde muy niña, se ha casado con ella y a pesar de la brillantez de la mujer, ella tiene una dependencia psicológica absoluta. Creo que los personajes en los casos de las tres novelas y en particular de este están bien logrados, son profundos y como dije al principio, voy concluyendo con esta parte de la pregunta, Alex, en la literatura yo busco la belleza tanto en la expresión del lenguaje, es un lenguaje en las tres novelas trabajado. En algún caso se me dijo que era barroco, aunque ese no ha sido mi propósito, y busco la verisimilitud de los protagonistas. Son gentes, todos los personajes, que reflejan realidades interiores que me parece son profundas y bien logradas. Eso aparte de todo lo que se pueda decir. Sí, bueno, a mí me llamó mucho la atención el personaje de la profesora de filosofía, como tú dices, una mujer muy joven, 28 años, que viene a dar clases justamente de filosofía en Cochabamba. Inclusive tiene un nombre que me llamó aún más la atención porque es bien chuquisaqueño, o al menos que es Urriolagoite. Aquí los Urriolagoites son una familia muy tradicional de Sucre, y bueno, los escenarios. Y una de las escenas que después te voy a preguntar es de tu relación también, la relación de tu narrativa con el erotismo, ¿no? Es decir, ¿cuál es, digamos, más o menos tu aproximación o con la literatura al erotismo, ¿no? Es decir, nos gustaría saber, porque aquí hay una escena maravillosa, muy bien descrita, inclusive en la cual el escenario es pues la Recoleta, ¿no? O Munaipata en todo caso, pero está desarrollada en el convento. No quiero spoilearles, pero de alguna manera es decir, muy cercano, digamos, al imaginario chuquisaqueño, y esa es una escena en la cual pues haces manejo de digamos, un lenguaje erótico y una aproximación, digamos, de la literatura al erotismo que me parece muy interesante. ¿Cuál es tu relación? Vámonos directamente a eso. Quizás extendiéndonos un poco, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. La erótica siempre ha ocupado un lugar muy importante en todas las civilizaciones, sobre todo en el paganismo y en las religiones orientales. Si tú te fijas, el erotismo es muy celebrado en la religión hindú y en el taoísmo chino. Los templos muestran escenas eróticas. En cambio, los griegos también eran amantes de la erótica, incluso la homoerótica era muy practicada entre ellos, que son buscadores de belleza y de felicidad, los griegos sobre todas las otras culturas. Pero ocurre acá que la erótica en Occidente ha sido suprimida por el pensamiento religioso, el judío, que contamina al cristianismo y hace ver el erotismo como algo prohibido, como pecado. En la Biblia la relación es constante, la erótica, el sexo, el amor están expresamente prohibidos y son castigados muy severamente en casos de adulterio o de incumplimiento de la ley judaica o de la cristiana. Entonces yo pienso que lo mismo en el Corán, ¿no? En lo musulmán aún más. En el Corán no, más bien, fíjate, no. Creo que hay una celebración. El árabe todavía mantiene el erotismo muy, muy grande, aunque hay restricciones del fundamentalismo islámico, no del
no del Corán, que es un libro más o menos liviano y es una especie de Biblia un poco chabacana, si se quisiera decir las así. suras, ¿no? Las surás está compuesto un capítulo, quiere Exacto. decir surás. Entonces, son el islamismo wahhabita y el islamismo fundamentalista el que ha prohibido el cierra erotismo. esa puerta. Pero aquí hay una relación a la que quiero ir. La erótica es prohibida por las religiones monoteístas y también, si te fijas, en los regímenes totalitarios hay mucha prohibición del erotismo, porque el erotismo es una vía hacia la libertad y hacia la felicidad. Quien practica eso difícilmente puede creer en aquellas cosas de un mundo que va a venir como feliz, como por arte de Birloque. Entonces a mí me ha interesado siempre la erótica, como te digo, ese complemento griego y pagano que hay en las religiones hindú y china, de que el erotismo es un camino hacia la liberación, hacia la felicidad, hacia la construcción de sociedades mejores. Fíjate que John Lennon decía en una de sus canciones a los Beatles, que lo tomaron: haga el amor y no la guerra. El erotismo tiene una relación muy directa con esto. En cambio, el ser humano vemos que prefiere, en sociedades totalitarias o muy fundamentalistas en lo religioso, prohíbe directamente el erotismo. Por eso es que hay, particularmente en este último libro, hay una relación que es erótica. Ahora, lo último que me cabe decir es que hay que tener mucho cuidado, porque el fundamentalismo ha confundido la erótica con la pornografía. Ya. La línea es más o menos delgada, es una línea gris delgada sobre la que hay que saberse manejar, porque fácilmente el erotismo es desvirtuado mediante la pornografía. Si tú te fijas, las novelas que son eróticas, el Ulises, por ejemplo, de James Joyce, que tiene componentes eróticos, algunos libros de Virginia Woolf, no fueron editados fácilmente. El Ulises estuvo prohibido en Estados Unidos durante 30 años, no se pudo hacer la edición porque habla de la erótica. En cambio, la pornografía abunda en cualquier mercado y a todo nivel, y realmente es una lectura pésima de lo que es el amor y de lo que es el ser humano. Es más bien una degradación. Eso, Alex. Muy bien, querido Marcelo, te invito pues a entrar a la charla. Sí, bueno, me parece interesante también, Eduardo, que puedas ahondar en la literatura cochabambina y muchos de nuestros referentes literarios, especialmente en Cochabamba. La ciudad es un personaje central, ¿no? De Río Fugitivo, Ramón Rocha, Gonzalo, El Mundo. Pero en el caso de Eduardo, y especialmente en sus dos primeras novelas, el paisaje se traslada a Haití, en un primer caso en La Doncella, y en el otro a Nueva York y en la isla, ¿no? Y en el caso de La Mujer en el Sepulcro de Cristal, regresa a Cochabamba y también se mueve a Sucre. Y ahí creo que es una cosa muy interesante también de tener un escritor que, lo decía Silvio Mignano cuando fue jurado en el ¿no? Él hacía esta referencia de la importancia de los autores locales que también escriben en un paisaje que no le es tan conocido. Pues Shakespeare, ni qué decir, ¿no? No creo que nunca ha escrito Romeo y Julieta y nunca ha estado en Italia, ni Hamlet en Dinamarca, o sea que definitivamente. No, o sea, creo que el espacio geográfico narrativamente es interesante en el caso de Eduardo, ¿no? ¿Y de qué manera lo determina tu literatura, lo que está hablando? Antes doy un ejemplo, que es novela de aventuras del siglo XIX, Julio Verne o Emilio Salgari, dos novelistas que jamás dejan Italia ni Francia y sin embargo tienen una importancia internacional. La relación que tiene es que el ambiente me parece importante. Las dos primeras novelas transcurren, como dije, una en Haití básicamente, aunque con reminiscencias a París en Francia, y la otra en Manhattan y en Staten Island. Esto fue un poco como reacción porque yo leí mucha literatura de los años 60 boliviana, en que era una literatura muy indigenista, muy cerrada, muy circunscrita al ambiente.
Eso creo que se mantiene hasta 1980, en que los escritores bolivianos empiezan a salir un poco. Quizás fue como parte parcial una reacción para salir de un ambiente y mostrar por qué hay una protagonista en el varón, en La doncella del varón cementerio, que tiene una visión de Bolivia, es Yanine precisamente. Ella cuenta al protagonista un viaje que hace por la calle Sagárnaga en La Paz, la calle de las brujas que conocemos, ve fotos de momias, momias de fetos de llama, y ella le cuenta esto al psicólogo francés, y el padre esto le parece una aberración, un diabolismo. Entonces hay una visión de Bolivia, pero vista por un extranjero. En el caso de las tres mujeres que estamos viendo, he de morir de cosas así, una de ellas es cubana y domina muy bien el español, y la pareja de la chica cubana, Adriana, es una editora, y ella le traduce un poema de Adela Zamudio, Ser hombre, en que es un poema muy potente, que lamentablemente en el exterior es casi completamente ignorado. Si te fijas, Adela Zamudio en 1916-1920 era una feminista de nivel internacional en una sociedad, en una ciudad absolutamente cerradas, machistas, totalmente patriarcalistas, y compone este poema. Entonces creo que uno de los méritos de este libro es que, con un amigo que tiene un buen conocimiento del inglés, lo hemos pasado el poema del español al inglés. Entonces este poema de Nacer hombre está puesto en inglés, y parte del diálogo entre las tres es que las tres participan en la composición del poema. La que domina el español les cuenta de qué trata el poema y lo van poniendo al inglés paulatinamente hasta que sale una forma final del poema, ¿no? Entonces hay una visión también de Bolivia desde el exterior. Y en el caso del último libro, definitivamente está ambientado en Cochabamba y en Sucre, aunque con reminiscencias a la caída del muro de Berlín en 1985, a vivencia, porque la niña, Carolina, nace en Holanda y es educada en España. Entonces hay reminiscencias del exterior al revés de la óptica de las anteriores dos novelas. Justamente, ¿no? Eso comentábamos con Marcelo antes de salir de la Casa del Cerro, la presentación de tu novela hoy en el Archivo y Biblioteca Nacionales, lo maravillosa que es esa parte, ¿no? De la traducción del poema de Adela Zamudio, ¿no? Que lo conversamos y decíamos, este es una maravilla, es uno de los puntos altos de la novela. Pero otra cosa que sí te quería preguntar, existe mucho desarrollo de caracteres femeninos, de lo femenino. ¿Cómo manejas? O sea, ¿te sientes muy cómodo, digamos, generando, digamos, personajes femeninos? ¿Qué es lo femenino? O sea, ¿qué involucra lo femenino en tu narrativa? Bueno, creo que la mujer tiene características que no las tiene el varón. La apertura a la humanidad, a la naturaleza, es más fácil en la mujer debido a la forma en que se siente y se expresa. Ahora, alguien me preguntaba de que es una rareza que hayan personajes femeninos tan importantes en las novelas, pero por ejemplo recordemos a Ana Karenina de Tolstoy, es un personaje central potentísimo en la literatura mundial, o la Cartuja de Parma, o Madame Bovary. En los dos casos ambas esposas son infieles a sus esposos y sufren desde distintos ángulos una crítica social fortísima, al punto que ambas se suicidan, Madame Bovary y Ana Karenina, que se arroja a un tren y Madame Bovary se envenena. Pero en general me he sentido cómodo porque pienso que los seres humanos, al margen de la diferencia sexual, somos mucho más parecidos de lo que se quiere pensar. Son los roles de la sociedad, ¿no? El varón cazador, la mujer ama de casa o cuidadora de los niños, que han perfilado de esta forma que conocemos la civilización actual. Pero son seres
muy parecidos, aunque depende sobre todo de la mujer. Estos aspectos que decía, el hecho de ser de la maternidad es mucho más importante que el de la paternidad. La educación de los hijos también es transmitida fundamentalmente, y eso es en todas las sociedades prácticamente, es transmitida por la mujer. Eso es que, por esas razones es que pongo importancia a los caracteres femeninos. Querido. Yo creo que también, Eduardo, es un tema muy interesante de tratar, no, sin ser spoiler, digamos, en la mujer en el sepulcro de cristal. Esta relación que ella tiene con el estudiante siendo una mujer casada, pero no desde una simple conquista, sino también pasa por el amor, el enamoramiento y el descubrimiento del amor, ¿no? Como elemento central en la novela. Ese tratamiento al amor desde este nuevo descubrimiento, ¿no? Yo decía hace muy poco, para contestar brevemente, que la literatura es la búsqueda del significado. García Márquez dijo una vez: ¿por qué escribe usted? Y él contestó: para que mis amigos me quieran. Borges, al revés, que era un escritor más intelectual, pensaba que él podía superponer otras realidades a la que vivimos, y nos dio ese toque genial. Yo escribo básicamente por la búsqueda de un significado de la realidad, que puede que finalmente no exista en última instancia, pero el ser humano es un buscador nato del significado, y al generar mitos, religiones, literatura, arte, pintura, está buscando el significado, sin duda. Bueno, ya con una obra, ¿no? Una obra sólida dentro del campo literario boliviano, ¿dónde ubicas tú tu narrativa? ¿Dónde ubicarías tu narrativa dentro del canon boliviano literario? ¿En qué tradición? ¿O es que escapas un poco de ella? Mira, yo soy un poco enemigo de las escuelas porque encasillan demasiado. Si nos vamos, por ejemplo, ya a lo político, te contesto luego sobre el aspecto literario. Ajá. Fíjate, existe el socialismo y existe el capitalismo, y el diálogo se hace imposible, porque ambos estados políticos de aprehensión y de dominio de la realidad se han convertido en maniqueos, se han convertido en verdades únicas. Por eso no me adscribo yo a propósito a ninguna escuela, ni tampoco profeso ideologías. Hay una frase que dice, creo que es de Rimbaud: los hombres inteligentes profesan ideas y los hombres necios profesan ideologías. Si te fijas, las ideologías son muy excluyentes de toda la realidad. Ninguna ideología, ningún canon puede abarcar la realidad. No me adscribiría a ninguna, yo me adscribiría más bien a una literatura mundial. Prefiero no hablar de países. A mí me gustaron mucho desde niño los clásicos. Dije hace poco, he leído todos los clásicos, desde los muy antiguos, ¿no? Virgilio, Eneas, con Homero también. Y siento mucho afecto por los autores alemanes y rusos del siglo XIX, Tolstoy, también por autores británicos. Para mí una revelación sin duda fue quizás muy importante, Stevenson, sí. Pero no me adscribo definitivamente a ninguno. Lo que sí es que tengo gustos eclécticos en la lectura más que en la escritura. Me gusta leer literatura de todo el mundo. Y en el caso de la literatura boliviana, ¿nos podrías dar tu cartografía de lecturas? ¿Cuáles son, digamos, los narradores que te gustan dentro de la tradición boliviana? Bueno, hay narradores importantes en este momento. Preferiría no dar nombres. Hay escritores importantes que están haciendo su trabajo, pero cuando uno nombra a alguien excluye a otros, y no quiero caer en eso. Hay narradores cruceños, mujeres también importantes, ¿no? La literatura boliviana está experimentando
un buen momento, sin duda. Lo que está significando un mal momento es que cada vez me parece que hay menos lectores, menos personas interesadas en mensajes profundos que interpreten la realidad. Se está yendo mucho a la trivialización de las cosas. Hay un libro de Vargas Llosa que me gusta citar, que se llama precisamente La sociedad del espectáculo. La civilización del espectáculo. Es una gran verdad. Entonces, cada vez que nos acercamos a análisis planos de la realidad, estamos solamente arañando las cosas y no conociendo las cosas en su verdadera profundidad, y eso acarrea problemas de tipo político, de comprensión de sí mismo de la gente, que ya no puede redactar, fíjate, una carta, no puede redactar ni una frase. El lenguaje es la capacidad del ser humano de entenderse a sí mismo a través de la forma en que se expresa y en la forma en que piensa, porque el pensamiento es la conversación con nosotros mismos, solo que interna, ¿no? Hemos visto gente política que no es capaz de representar lo que quiere hacer. Entonces, la lectura es algo definitivamente muy importante. Bueno, sí, qué bueno recordarlo, y qué bueno que también recordarlo a través de Wittgenstein, que decía que los límites de tu mundo son los límites de tu lenguaje. El resto se debe callar. Exacto. Querido Marcelo. Sí, una cosa que tal vez sea interesante, Eduardo, que yo lo encuentro poco en la literatura boliviana, es el hecho de que a veces los narradores están concentrados o preocupados de narrar la historia como tal, como suceden los hechos, y van de por ahí linealmente, de por ahí con saltos temporales, o juegas con una serie de recursos. Pero Eduardo creo que también carga mucho psicológicamente a sus personajes. Hay una descripción psicológica de los personajes, tienen un peso los personajes como tal, o sea, no es solamente está describiendo un hecho que puede suceder en Haití o que puede suceder en otro lugar, sino que los personajes tienen un desarrollo psicológico y hasta sus propios traumas. Se los puede conocer a los personajes a través del escrito, que es difícil de lograr, ¿no? O sea, por lo menos yo tengo un cariño especial a los 3 personajes de He de morir y de cosas así. No sé si podría decir que es mi novela preferida, pero es, digamos, es con la que más me ha gustado, ¿no, Eduardo? Gracias. Bueno, a uno le preguntan también cuál es su novela preferida. Yo prefiero contestar la próxima. ¿Y cuál es la próxima, Eduardo? ¿Estás ya metido en algún proyecto literario nuevo? Tengo algunos proyectos. Tengo una novela todavía no acabada de construir, en que hay varios personajes, al revés que en estas novelas que son 2 o 3 personajes. Hay una multiplicidad de personajes que perciben la realidad desde distintos puntos de vista y que concluyen en que sus visiones son completamente distintas, a pesar de que reciben una parecida información. Y la información global está recién en la mente, se desarrolla a lo largo de la lectura en el lector, en la mente del lector. Pero ese es un proyecto que tengo todavía. La verdad es que yo, igual que Borges, declaro mi pereza al escribir y digo que leer es mucho más placentero, ¿no? Entonces, me distraigo mucho al escribir. A veces reviso un dato y me pongo a leer una biografía, historia o cualquier otro asunto, y me distraigo de lo que estoy haciendo. Leo más que escribo. Bueno, gracias por venir acá, por estar en Sucre. ¿Te gustó el mondongo? ¿Les gustó el mondongo o no? Nos encantó. Bueno, además un poco es el plato sucrense, ¿no es cierto? Por supuesto. Chuquisaqueño, y vos tienes cierta ascendencia sucrense, sí, tienes claro. lazos familiares acá. Sí, yo he vivido varios años acá de niño. Mi padre era chuquisaqueño, de Sucre, y toda la familia, ¿no? Mis abuelos paternos, mi abuela, todos eran de Chuquisaca. Tengo un gusto especial por el Sucre de 1960, de los 60, en que era una sociedad muy pequeña, y me recuerdo, por ejemplo, como anécdota, uno se estaba durmiendo a las 10 de la noche y pasaba un guardia por la calle Bolívar o por la San Alberto, cerca de la plaza. Sucre terminaba
3, 4 cuadras más allá, eso era todo Sucre. Y decía, son las 10 y sereno, son las 11 y sereno, gritaba el vigilante municipal. O también he visto algo que se ha perdido, las plañideras, ustedes ya no deben recordar, pero se veía mucho en Sucre, en un entierro se contrataba a lloronas que iban delante del carro fúnebre haciendo un drama pero verdaderamente griego del muerto, no, ay, ¿por qué te has ido? Porque has muerto, te extrañamos, volvé por favor. Y eran lloronas profesionales, eso se ha perdido completamente ya como costumbre, ¿no? Pero es en Sucre en que he visto varias veces esa figura de las plañideras. Bueno, muchas gracias nuevamente. Qué lindo haberlos tenido pues estos 2 días aquí en Sucre, caminando las calles, pero además también presentando pues tu nueva novela, querido Eduardo. Entonces, esperamos pues que puedan leerla, que la gente que nos escucha y que nos ve en La Mala Educación se puedan aproximar a esta obra, que es una obra esencial de la literatura contemporánea boliviana, la obra de Eduardo Scott Moreno, editada brillantemente, libros magníficos, pulcrísimos, por la editorial de mi querido amigo Marcelo Pazoldán. Muchas gracias, Eduardo, hasta el próximo abrazo pues. A ti, Alex, las gracias, y al equipo que nos ha colaborado, gracias. Querido Marcelo, hermano, mañana viajan temprano, hay que ir a dormir temprano. Vamos a necesitar un sereno, ¿no? Las 11. Son las 11 y sereno. Son las 11 y sereno. Pero siempre es muy grato volver a Sucre, la verdad que jugamos de locales, así que muchas gracias por todo. Pues bien, queremos agradecer, ya les he agradecido a nuestros invitados y ahora me toca agradecerles a ustedes, todos los que nos ven, los que disfrutan de La Mala Educación, y pues nos vemos en una próxima edición. Y para los que se levantan temprano el domingo, pues a las 8 de la mañana este programa se reprisa. Hasta la próxima aquí en La Mala Educación.